Bienvenidos a todos, soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me alegra mucho recibir en el programa a Elijah Magnier. Elijah es analista político y un veterano corresponsal de guerra, con más de 35 años de experiencia cubriendo Oriente Medio y el norte de África. Su profundo conocimiento de Irán, Irak, Líbano, Libia y Siria hace que sus análisis sean lectura obligada para quienes quieren entender los complejos asuntos que con frecuencia se presentan de forma errónea en los medios occidentales. No dejéis de visitar su página ejmagnier.com, donde publica actualizaciones diarias sobre Oriente Medio y otros temas. Dejaré el enlace en la descripción. Elijah, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por acompañarme hoy. Arist, es bueno invitarme. Encantado de tenerte aquí, como siempre. Están pasando muchas cosas, así que empecemos por la visita a Pakistán del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Pasó varias horas en Islamabad y se reunió con altos cargos del gobierno pakistaní. Según las publicaciones de funcionarios iraníes en X, entendí que no había previstas ni se celebraron reuniones con representantes de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump dice que este fin de semana sí hay conversaciones en marcha. Envió a su yerno Jared Kushner y a su socio empresarial de toda la vida, Steve Witkoff, a Islamabad. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de la situación actual entre Estados Unidos e Irán en lo que respecta a las negociaciones entre ambos países? Bueno, para empezar, como has dicho, voy a partir de ahí. Él envió a su yerno y a sus socios de toda la vida. No son diplomáticos. Y se enfrentaban a alguien como el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que empezó con 21 años y lleva 45 en la diplomacia, entendiendo las dinámicas del mundo y de las negociaciones. De hecho, el problema ni siquiera es Donald Trump en sí. No es un negociador, no es un político, es un hombre de negocios, un hacedor de acuerdo. Pero los asuntos internacionales no se gestionan como un intercambio comercial, y menos aún en una región tan compleja como Oriente y Asia Occidental. Lo que estamos viendo hoy es una enorme brecha entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump quiere desmantelar el acuerdo de Barack Obama de 2015, conocido como el JCPOA. Es un acuerdo nuclear, un acuerdo que John Kerry, el exministro de Asuntos Exteriores, dijo que fue aprobado por todos los servicios de inteligencia de Occidente, por todos los analistas, los expertos de los centros de estudios, los asesores, todos los que saben de temas nucleares y de Irán. Y todos dijeron, este es el mejor acuerdo posible. Pero Donald Trump pensó que podía conseguir uno mejor. En 2018 se retiró del acuerdo y dijo, estoy esperando junto al teléfono a que los iraníes llamen, y nunca llamaron. Es exactamente la misma forma en la que está tratando con los iraníes hoy. Envió al vicepresidente Pence a Islamabad porque Kushner y Witkoff le dijeron que en realidad los iraníes pueden fabricar 11 bombas. Lo cierto es que el uranio enriquecido al 60% no sirve para fabricar armas nucleares. Tienen que llegar al 90% y probarlo. Sin embargo, Irán tuvo 8 meses, desde la última guerra en junio de 2025 hasta finales de febrero de 2026, para fabricar esas 11 bombas, o incluso una sola. En su ideología, no creen en fabricar armas nucleares, según el difunto gran ayatolá Sayyid Ali Khamenei. No sabemos qué va a traer ahora su hijo a Irán. Sin embargo, no hemos visto ninguna señal que indique lo contrario. Así que lo que Trump quiere es un enriquecimiento cero. Eso va contra la ley, porque Irán es firmante del TNP, el Tratado de No Proliferación, y tiene derecho a enriquecer uranio hasta un 3,6-3,75% para fines energéticos y de investigación. Es un derecho, como lo es para cualquier país del mundo. Mientras haya inspectores de la ONU que supervisen esa producción de uranio enriquecido,
controlando las centrifugadoras. El tipo de centrifugadora, la primitiva, la normal y la más moderna y avanzada que tiene Irán, y que solo se instalaron después de las sanciones de Donald Trump y del asesinato del jefe del programa nuclear, Fakhrizadeh, en 2021. Irán entonces pasó al 60% de enriquecimiento, porque el Mossad y la CIA sabotearon la planta de enriquecimiento de Natanz. Fue una reacción a lo que hicieron los estadounidenses y los israelíes. Ahora Donald Trump quiere un enriquecimiento cero. Es imposible. Va contra el orgullo de Irán y contra su derecho legal. Sin embargo, Irán puede suspender el enriquecimiento de uranio, porque ya tiene suficiente uranio enriquecido. Incluso se puede poner el uranio enriquecido al 60%, unos 441 kilos, bajo la supervisión de las Naciones Unidas o de la OIEA. Rafael Grossi solía enviar a su equipo para vigilar eso. Irán es el país más inspeccionado del mundo, y eso se puede lograr. Así que, si los estadounidenses temen que Irán tenga una bomba nuclear, deben levantar las sanciones, permitir que Irán, y sobre todo el pueblo iraní, porque las sanciones dañan a la gente, no a los líderes, pueda sobrevivir y llevar una vida normal, controlar sus reservas de uranio enriquecido y asegurarse de que Irán cumpla la ley cuando los propios estadounidenses cumplan la ley. Pero Donald Trump no quiere eso. Él quiere la agenda israelí, cero enriquecimiento, y a veces también habla del alcance de los misiles, los que pueden llegar solo a los estados árabes, pero no a Israel. Entonces, Aradji fue a Pakistán en respuesta a la visita del jefe del ejército pakistaní, que había llevado una propuesta. Aradji regresó y acordó algo con lo que Donald Trump ya estaba en desacuerdo, que podíamos abrir parcialmente el estrecho de Hormuz, a cambio de que los estadounidenses levantaran parcialmente el bloqueo. Pero Donald Trump nos dijo que fue él quien impuso el bloqueo, incluso si Irán lo levantaba y decía, lo abrimos. Y entonces él dijo que no. Y cuando se le enfrentó con el daño que eso estaba causando al pueblo estadounidense, respondió, bueno, por un tiempo. Significa que reconoció hasta qué punto está perjudicando al pueblo estadounidense, a los iraníes, a la población asiática, a Europa y al resto del mundo. Porque el estrecho de Hormuz es el lugar por donde pasa el 20% de la energía y el petróleo del planeta. Y no estamos hablando solo de petróleo, hablamos también de gas, de fertilizantes, de todo lo que se deriva del petróleo y de todos esos productos que son esenciales para muchas otras áreas. Así que, básicamente, Donald Trump dijo, ahora no voy a enviar a Kushner ni a Witkoff, porque quiere el 100%, tal como él mismo dijo. Dijo, no quiero el 90%, no quiero el 95%, quiero el 100%. Claro, es fácil pedir el 100% cuando eres el vencedor, cuando has ganado. Pero Irán no ha rendido la bandera blanca. ¿Cómo puedes decir, estas son mis condiciones y quiero que los iraníes las acepten? Por eso Araqi se fue de Pakistán. Por supuesto. Y muchísimas gracias por explicarnos esos puntos tan importantes, porque creo que a menudo se pasan por alto o se interpretan de forma intencionadamente errónea. Esto sin duda ayuda a poner las cosas en perspectiva y a entender de verdad cuáles son los objetivos reales de Irán y cuál es la posición de la administración Trump. Me pareció muy interesante lo que dijo esta semana el presidente francés Emmanuel Macron, y cito, "Nada está completamente instalado es fiable". Entonces, si los aliados de Estados Unidos no pueden confiar en Washington, ¿cómo puede Irán confiar en el gobierno estadounidense? Es justo decir que Estados Unidos ha perdido por completo su credibilidad diplomática como mediador honesto después de iniciar una guerra de agresión 2 veces en medio de negociaciones de alto nivel. Así que si yo fuera Irán, probablemente esperaría que la administración Trump incumpliera su palabra por tercera vez en cualquier momento.
Entonces, ¿qué haría falta para que Irán vea realmente que el gobierno de Trump está negociando, o al menos dispuesto a negociar, de buena fe? No hay ninguna garantía. Una posible garantía sería que los iraníes entregaran el uranio enriquecido al 60%, ese que Irán no sabe muy bien qué hacer con él. Lo mantienen solo como una forma de presión frente a las sanciones. No tienen nada en contra de los estadounidenses. Podrían entregarlo a un tercer país, con la condición de que quedara allí bajo custodia y que ese país se lo devolviera a Irán el día en que los estadounidenses violaran el acuerdo. Esa sería una posibilidad, pero los estadounidenses la rechazaron. Quieren que ese 60% esté en Estados Unidos. Y eso no funciona, porque como bien has dicho, los estadounidenses atacaron a los iraníes 2 veces durante las negociaciones. No hay manera de que ningún enemigo ni ningún amigo de los estadounidenses vuelva a confiar en ellos, porque hemos visto cómo aumentaron los aranceles contra los europeos y sus aliados, incluidos los canadienses, los japoneses, los franceses, los alemanes, el Reino Unido, incluso el Reino Unido, esas alianzas anglosajonas tradicionales con las que arruinaron el mundo. Dicen, bueno, esta no es nuestra guerra y no vamos a ayudarte a Donald Trump. Quiero decir, Trump está diciendo, estoy pensando en salir de la OTAN. Bueno, eso en Europa sería casi una fiesta en realidad. No es algo con lo que Trump pueda amenazar a Europa, porque la OTAN tiene decenas de bases en muchos países europeos. Y estos países están, en cierto modo, ocupados, porque esas bases de la OTAN tienen soldados que pueden entrar y salir cuando quieran, sin ningún tipo de supervisión ni control. Pueden traer armas y salir de esas bases, como están haciendo durante la guerra en Irán, lo que convierte a todos los países europeos en cómplices, según el artículo 33.14 de las Naciones Unidas, porque están usando territorio europeo para atacar a Irán. Así que, son los hermanos ser acusados de contribuir a una guerra. ¿Y quién confía en Trump? Nadie. Nadie. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también está manteniendo conversaciones bilaterales con los aliados estratégicos de Irán, Rusia y China, además de Omán. Omán fue, por supuesto, mediador durante la primera ronda, creo, de conversaciones que la administración Trump utilizó como pretexto, porque en realidad planeó y luego llevó a cabo sus primeros ataques en febrero. ¿Cuál es la naturaleza de las consultas con Rusia y China durante el fin de semana? En primer lugar, Omán ha desempeñado un papel muy positivo, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán se mostró muy sorprendido al ver a los estadounidenses atacando a Irán. Dijo, hemos conseguido abrir una brecha. Y había un experto británico del Foreign Office presente, también especialista en el tema nuclear, que comentó, nunca creímos que Irán pudiera hacer tantas concesiones. Y el acuerdo se cerró allí mismo, sobre la mesa. Así que Omán tomó ahora una posición y dijo, no quiero ocuparme de esto, porque no hay confianza en los estadounidenses. Los rusos y los chinos tienen el mismo problema. Sin embargo, pueden desempeñar un papel de garantes si en algún momento Irán decide confiarles el material nuclear excedente, el del 60% o incluso el del 20%, porque Irán tiene muchas toneladas al 20%. Y ya ocurrió en el pasado que se lo entregaron a los rusos. Y los rusos también están presentes en el complejo nuclear de Bushehr. Pero ahora se han marchado, más de 600 de ellos, porque sienten la amenaza de los estadounidenses y porque esta guerra está lejos de haber terminado. Los estadounidenses siguen acumulando un enorme poder militar en Oriente Medio, mientras fingen negociar, pero en realidad no negocian. Imponen sus condiciones, lo tomas o lo dejas. Así que al final, puede que intenten ir a la guerra. Esa es la posición de los estadounidenses.
Los iraníes, por su parte, comparten el Mar Caspio con Rusia y tienen una línea ferroviaria con China a través de Uzbekistán. Por eso, la relación con esos dos países principales, especialmente con Rusia, sostiene económicamente a Irán, y también al revés. Y China es el principal comprador del petróleo iraní barato. Por eso el petróleo que se llega de Irán a China es el más bajo que China exige en todo el mundo. Estamos hablando de al menos un 20 o 30% menos del precio de mercado. Y por eso, China no quiere empezar a usar sus reservas y prefiere seguir beneficiándose del petróleo iraní. Sin embargo, con el bloqueo de los estadounidenses, esto se está convirtiendo en una molestia para China. Los iraníes están intentando pensar junto con los chinos qué pueden proponer o qué solución podrían tener para aliviar la situación, porque Irán no está dispuesto a rendirse. Pero están buscando una forma de razonar con Donald Trump, que en realidad lo está tomando como un desafío a Barack Obama, no como una manera de hacer que el mundo sea más seguro. Él dijo que destruyó la energía nuclear, dijo que destruyó las instalaciones de enriquecimiento, dijo que Irán ya no tiene capacidad nuclear y dijo: estoy en esta guerra para evitar que Irán tenga bombas nucleares. No entendemos qué quiere este hombre. Totalmente, creo que nadie lo hace. Creo que en lo que respecta a sus declaraciones, se ha convertido, por desgracia, no quiero ser demasiado directo, pero antes se tomaban en serio los comunicados de la Casa Blanca. Hoy en día hay tantos cambios de postura, tantas rectificaciones, que incluso los mercados, diría yo, ya no reaccionan con la misma fuerza que antes a las declaraciones de Trump. Así que, por supuesto, es lógico decir que un autor extranjero ni siquiera sabría cómo interpretar sus palabras. Pero está claro que Toby se convierte en ruido, más que en una comunicación o un portrete en percibir sentido. Mencionaste que existe la posibilidad de una nueva escalada, y recuerdo haber visto informes recientes que indicaban que 25 aviones estadounidenses de reabastecimiento y transporte aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Tengo entendido que, por supuesto, es un número muy significativo de aeronaves, y eso es exactamente lo que vimos días antes de que Estados Unidos e Israel atacaran ilegalmente a Irán en febrero. Así que, Elijah, ¿dirías que hay indicios de que Estados Unidos podría realmente atacar a Irán durante la prórroga del alto el fuego que el propio Trump anunció hace unos días? Bueno, esto es una posibilidad muy real. Sin embargo, el alto el fuego es cuestionable, porque ¿cómo puede haber un alto el fuego cuando hay un bloqueo sobre Irán y en realidad un bloqueo sobre la economía mundial? Porque esto está paralizando al mundo entero y afecta directamente a nuestros bolsillos. Al final, el consumidor final va a pagar el precio y la diferencia en los precios a causa de esta guerra. Vemos, por ejemplo, que Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos. Eso es enorme, y se debe a la falta de combustible para los aviones, consecuencia del conflicto en el estrecho, de la guerra que sufre Irán. Así que sí, es cierto que se están reuniendo fuerzas. Militarmente hablando, todo esto es una señal de preparación para una guerra y de que se está reabasteciendo el sistema israelí de misiles de interceptación. Eso también indica que se avecina una guerra. Ahora bien, ¿qué puede hacer Donald Trump que no haya hecho ya en los últimos 40 días de guerra? ¿Qué pueden hacer los israelíes que no hayan hecho, que pueda destruir Irán y obligarlo a sentarse a negociar? Han destruido todo lo que tenían en su banco de objetivos, todos los blancos y recursos militares. Y eso es todo lo que conocen, porque después pasaron a atacar puentes, escuelas, hospitales, universidades, centros de medios de comunicación y a realizar asesinatos selectivos. Los israelíes atacaron el depósito de petróleo en Teherán.
Atacaron instalaciones eléctricas de desalinización. Atacaron muchísimos objetivos civiles. Lo único que puede lograrse ahora es lo que dijo Donald Trump, y es bastante vergonzoso, que va a destruir la civilización iraní. Y eso unió a todos los iraníes del mundo, tanto a los que están en contra del gobierno iraní como a los que lo apoyan. Todos se unieron en torno a su país y dijeron, estamos con nuestra nación, no queremos que la destruyan. Pero no se posicionan contra el gobierno, porque agradecen que este gobierno se enfrente a alguien que dice, quiero borrar vuestra civilización. Decir algo así es realmente grave. No se puede borrar una civilización, a menos que se quiera usar un arma nuclear. Y aunque se usara un arma nuclear contra 1.648.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie de Irán, harían falta muchas más armas nucleares de las que tiene Estados Unidos. No sería una sola, como en Hiroshima o Nagasaki, sino muchas armas nucleares para borrar una civilización entera. Eso es lo que Donald Trump quiere hacer, porque de otro modo, Irán es resistente, está librando una guerra de desgaste y puede soportar el golpe. Irán no lucha para ganar, lucha para no perder, para defenderse. Son Trump, Israel y Benjamin Netanyahu quienes luchan para ganar y fracasan en lograr sus objetivos ante la solidaridad del pueblo iraní con sus líderes. Entonces, ¿qué pueden conseguir con más guerra? Yo no veo nada realmente alcanzable, pero sabemos que Donald Trump puede contradecirse 7 veces en una sola frase. Así que es muy difícil saber lo que piensa o lo que tiene en mente. ¿Cuál es realmente el plan final? Porque al fin y al cabo, él se mueve según el plan de Benjamin Netanyahu. Eso es lo que nos dijo Marco Rubio. Los israelíes querían atacar a Irán, así que nosotros fuimos a apoyar a Israel y Temp Lakshamit puede atacar a Irán. Tan simple como eso. Exactamente. Y eso fue justo lo que nos dijo Marco Rubio. Pero al día siguiente intentó dar marcha atrás, porque debió de darse cuenta de lo sincero y directo que había sido el día anterior. Aún así, no dejó ninguna duda sobre quién es el verdadero beneficiario de esta guerra, y desde luego no son los Estados Unidos. Pasemos ahora al estrecho de Hormuz. Parece que los buques sancionados siguen atravesando el estrecho. Antes, Irán llegó a disparar contra algunos barcos. Estados Unidos llegó a incautar 2 buques iraníes, o incluso más. Pero, ¿cuál es el sentido de que Trump bloquee la economía global, como acabas de decir, si eso es un obstáculo directo para avanzar en las negociaciones, tal y como han repetido varias veces los funcionarios iraníes? Irán dice, detened el bloqueo. El bloqueo es, en la práctica, una violación de nuestro acuerdo, y entonces podremos sentir que podemos avanzar en las negociaciones. Entonces, ¿por qué Trump mantiene este bloqueo contra Irán mientras afirma que Estados Unidos quiere negociar? Bueno, Estados Unidos no quiere negociar. Estados Unidos quiere imponer. El vicepresidente Vance salió diciendo que los iraníes no aceptaron nuestras condiciones. Así de simple. Está hablando de las condiciones estadounidenses, no de una negociación. Una negociación es un espacio donde las partes buscan puntos en común, llegan a acuerdos sobre esos puntos y luego avanzan. A los estadounidenses les llevó más de 13 años negociar un acuerdo nuclear con Irán. Donald Trump lo quiere en 2 reuniones. Es imposible. Hay demasiados detalles. A menos que sea tan terco como para decir 0 enriquecimiento y punto. Los iraníes dijeron que no. Muy sencillo. A esa exigencia y solo a esas condiciones, los iraníes dijeron que no. Los iraníes están proponiendo otras condiciones. ¿De qué tienes miedo para que podamos darte la seguridad que estás buscando? Quiero todo tu uranio enriquecido, el que tengas en casa, en los Estados Unidos de América. Pero eso no va a pasar. No confiamos en vosotros. Por eso existen los acuerdos, porque hay 2 partes que son enemigas y no se fían la una de la otra.
Así que hacen un acuerdo en el que hay otras personas, otros países, que pueden supervisarlo y asegurarse de que funcione bien. Pero Donald Trump no quiere eso. Y así se convierte en un círculo vicioso, porque la distancia entre las partes es demasiado grande. Donald Trump no quiere negociar, quiere imponer. Por eso hoy ha salido con esa frase: no voy a enviar a Kushner ni a Mnuchin. Y punto. Es una decisión personal, de un solo hombre. No es alguien dispuesto a negociar, porque solo quiere oír una frase: cero enriquecimiento. Pero no la va a oír, porque también es una cuestión de orgullo en Irán. No solo de su derecho legal, sino también de orgullo. No os es ganado para que nosotros no os hecho festejas. You did not win for us to be submitted to your dictate. Me gustaría pasar a tu artículo reciente, el que publicaste en tu página, y para quienes nos están viendo, dejaré el enlace al artículo en la descripción. En el texto escribes: Estados Unidos sostiene que el alto el fuego sigue vigente, mientras insiste al mismo tiempo en que Israel conserva el derecho a defenderse de Hezbollah. Esta formulación le da a Israel margen de maniobra operativa. Permite a Washington afirmar que la diplomacia está funcionando, aunque la actividad militar continúe casi a diario. Elijah, ¿podrías ampliar sobre esto y ayudarnos a entender qué papel desempeña Hezbollah, un grupo de resistencia libanés, en la guerra entre Estados Unidos e Irán? Esa es una muy buena pregunta, pero no es fácil de responder rápidamente, así que perdóname si me tomo un poco de tiempo. Desde el principio, Hezbollah lanzó 6 cohetes contra Israel en 15 meses, mientras que Israel violó el alto el fuego, según las fuerzas de Naciones Unidas llamadas FINUL, 10.000 veces, y según el gobierno libanés, 15.000 veces. No vamos a detenernos en cuál de los dos tiene razón. Vamos a quedarnos con la cifra más conservadora. Israel violó el alto el fuego unas 10.000 veces y mató a algo menos de 500 personas, entre 450 y 500 libanesas. Hezbollah no respondió, solo lo hizo el último día, cuando empezó la guerra contra Irán. Y aquí voy a contar algo que la gente no ha oído antes. En junio de 2025, Irán le dijo a Hezbollah: si quieres unirte a la guerra, hazlo, porque puedo apoyarte, y así impondrás una nueva regla de enfrentamiento y pondrás fin a las violaciones israelíes del alto el fuego, porque Israel estaba violando el alto el fuego y Hezbollah no. Y Hezbollah respondió en junio: no estoy preparado. E Irán le dijo: de acuerdo, lo respeto. Esta vez, Hezbollah dijo: quiero unirme. This time, Hezbollah said, I want to join in. So people who are putting in doubt what I'm saying. Así que, para quienes dudan de lo que estoy diciendo, podemos mirar los hechos. La intervención de Hezbollah en esta guerra no fue ni beneficiosa ni perjudicial para Irán. Ese frente entre Hezbollah e Israel no desvió la atención de Estados Unidos ni de Irán de su guerra contra Irán. Israel y Estados Unidos continuaron la guerra con la misma intensidad, sin importar lo que hiciera Hezbollah en las fronteras con los israelíes. Para Hezbollah, la situación durante esos 15 meses fue insoportable, y era importante imponer a los israelíes un alto el fuego que ellos no respetaron. Así que el gobierno libanés, durante esos 15 meses, creía que Hezbollah se había vuelto demasiado débil para seguir la lucha contra Israel. To continue the struggle against Israel, therefore they ordered Hezbollah to leave. Por eso, ordenaron a Hezbollah que se retirara al sur del río Litani, de acuerdo con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Hezbollah respetó y cumplió. Entregaron todas las armas al ejército libanés, que se vio obligado a destruirlas por orden de los estadounidenses. Los estadounidenses no querían que el ejército libanés tuviera esas armas, porque representaban un peligro para Israel. Porque lo que quieren es que el ejército libanés siga siendo débil frente a Israel, pero lo bastante fuerte como para una guerra civil en el Líbano. Y no son palabras mías. Son palabras del enviado especial de Estados Unidos, Thomas Barak, que dijo: no queremos armar al ejército libanés para que luche contra Israel, sino para que luche contra Hezbollah. Así que lo que quieren es que el ejército libanés apunte sus armas contra Hezbollah.
So Hezbollah said, okay, I'm not going to have. Entonces Hezbollah dijo, vale, no voy a tener una lucha interna ni una guerra civil. El gobierno libanés consideró que la rama militar de Hezbollah era ilegal y Hezbollah no reaccionó. ¿Y qué pasó después? Israel dijo, voy a entrar en Líbano. El presidente libanés ordenó al ejército retirarse de todo el sur del país, hasta el sur del río Litani, es decir, hasta el límite al norte del Litani, abandonando una zona completamente desmilitarizada, sin presencia de Hezbollah, libre para que los israelíes la ocuparan. Hezbollah reaccionó de inmediato y envió hombres para enfrentarse a los israelíes, para que no pensaran que podían entrar como si dieran un paseo, sin resistencia alguna. Y ahí es donde empezó Hezbollah, y no va a detenerse, ni siquiera si la guerra con Irán termina. Aunque Irán llegara a un acuerdo, y eso que Irán insiste en no hacerlo, si no se incluye toda la paz de Oriente Medio, Hezbollah no se detendrá si Israel sigue violando el alto el fuego. Israel sigue haciéndolo. Continúa violando el alto el fuego. Hoy han realizado 5 ataques aéreos en distintas zonas. Ayer, en las mismas áreas, más allá del río Litani, más allá de la línea amarilla que trazó Benjamín Netanyahu, que abarca 61 aldeas en el sur del Líbano, que Israel no ocupó, pero advirtió, quien entre en cualquiera de estas aldeas, le dispararemos. Así que el alto el fuego que Donald Trump consiguió arrancar a Israel, relacionado con el sur del Líbano, en realidad existe solo sobre el papel, porque los israelíes dicen, no vamos a disparar contra el gobierno libanés. Pero el gobierno del Líbano nunca ha estado en guerra con Israel. Pero vamos a atacar solo a Hezbollah y a cualquiera de los habitantes del sur del Líbano que regresen a sus casas. Entonces, ¿dónde está el alto el fuego? No hay alto el fuego. Así que el acuerdo fue solo una farsa. Y me recuerda, porque soy lo bastante mayor y cubrí la guerra, la invasión de Israel al Líbano, en 1982, cuando Ronald Reagan recibió al presidente libanés a finales de ese año, y luego 2 veces en 1983, solo para hablar de la firma de un acuerdo de paz con Israel, pero no de la ocupación israelí del Líbano, que duró 18 años, desde 1982 hasta el año 2000. Hoy Israel ocupa parte del Líbano y no se retirará, haya acuerdo o no. Los israelíes nos enseñaron que cuando toman una tierra, no la sueltan. La única excepción ocurrió en el año 2000, cuando Ehud Barak era primer ministro. Fue duramente criticado por Benjamín Netanyahu, que en ese momento no era primer ministro. Pero ahora sí lo es, y no piensa ceder. Al contrario, también está tomando parte del mar libanés, que incluye zonas con petróleo y gas. Así que aquí es donde estamos. Eso es lo que Donald Trump llamó un alto el fuego. Líbano es, por supuesto, un punto central en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y recientemente Donald Trump amplió el alto el fuego con Líbano durante 3 semanas más, excluyendo a Hezbollah. Así que, según lo que estamos viendo en la práctica, Israel tiene el permiso de Washington para seguir atacando a Hezbollah en el sur del Líbano con total impunidad, matando a civiles, matando a mujeres y a niños. Hay varios videos que muestran las masacres que se están cometiendo en el sur del país. ¿Cómo justifica el gobierno libanés la muerte de civiles libaneses en esas zonas? ¿Y cómo puede seguir negociando con Israel mientras Israel lleva a cabo estas masacres contra pueblos, destruyendo prácticamente aldeas enteras? No te rías. Esto es la realidad. Al ministro de Exteriores libanés, Raji, le preguntaron, ¿cómo vais a negociar con los israelíes sin tener poder de presión? Estas son sus palabras. Dijo, normalmente se tiene poder militar o económico. Nosotros no tenemos ninguno de esos. Lo que tenemos es que somos amigos de los estadounidenses. Vamos, lloramos un poco, y entonces ellos nos cuidan y nos ayudan contra Israel. No son mis palabras, puedes buscarlo en Internet.
Y luego, su jefe, el líder de las fuerzas libanesas, Samir Geagea, que es de derechas, recibió la misma pregunta. Le preguntaron, ¿con qué os vais a encontrar cuando los israelíes os digan, ¿qué ofrecéis? ¿Cuál es vuestro poder de negociación? Lo pensó un momento y dijo, Francia nos quiere. He thought about it and he said, France loves us. That is the Lebanese government negotiations tools. Esas son las herramientas de negociación del gobierno libanés. Es casi cómico, pero en realidad es muy dramático cuando un gobierno sabe que no tiene más influencia que la resistencia local y dice, no quiero que luchéis contra Israel, pero yo tampoco voy a luchar contra Israel. Y al mismo tiempo le dice a Irán, no quiero que negociéis en mi nombre. Voy a negociar yo, pero lo único que puedo hacer es llorarle a los estadounidenses. Y luego, Francia nos quiere. Pues bien, esas son las herramientas del gobierno libanés. Afortunadamente, los países árabes frenaron el entusiasmo del presidente, que representa a una parte muy pequeña de la población, porque fue elegido gracias al apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudí. Y después, los saudíes, especialmente junto con Turquía, le pidieron que se detuviera. No puedes ir a darle la mano a Benjamin Netanyahu y hacer la paz con alguien acusado de crímenes de guerra, mientras ocupa tu país, y tú no tienes forma de que se retire. Porque en realidad, a los estadounidenses les gusta Israel por encima de todos en Oriente Medio, incluso más que a los países árabes y del Golfo, que pagaron $3 billones a Donald Trump cuando llegó al poder. Y ni siquiera los consultó cuando decidió ir a la guerra contra Irán, ni los defendió. Tuvieron que pagar ellos mismos el sistema de interceptación de misiles. Tienen que pagar los daños. Y estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Solo Qatar, en un único emplazamiento que costó 26.000 millones, sufrió daños por valor de 20.000 millones. Receive a damage of 20 billions. So we're talking about Kuwait, Bahrain, the Emirates, Qatar. Estamos hablando de Kuwait, Bahrein, los Emiratos, Qatar, Arabia Saudí y todos esos países, e Irak. Todos ellos han sufrido porque Donald Trump ni siquiera se molestó en consultarlos. Va a preferir al Líbano porque pueden llorar, o porque a los franceses les encantan, cuando el embajador israelí en Washington, que está negociando con el embajador libanés, dijo que no hay lugar para Francia en esta negociación. No queremos a Francia. La capacidad de presión del gobierno libanés es nula. Y estamos hablando del gobierno libanés cuando el enviado presidencial estadounidense Barak dijo, esto es un estado fallido, no es un estado. Esas son sus palabras, no las mías. Así que esta es la situación a la que nos enfrentamos. Y Benjamin Netanyahu está diciendo, tengo el permiso, tengo la libertad y el derecho de defenderme y de seguir golpeando a Hezbollah. Bueno, en realidad, él tuvo esa libertad en noviembre de 2024, cuando la guerra se detuvo y debía respetarse la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y cuando Thomas Barak fue a ver a Benjamin Netanyahu, volvió al Líbano y dijo, bueno, en realidad, Netanyahu ya no cree en las fronteras, ni en ninguna resolución del Consejo de Seguridad, y que la 1701 ya es cosa del pasado. Así que, cuando él no cree en las fronteras, y tienes a otro ministro libanés de Industria, que también forma parte de las fuerzas libanesas, es decir, el ministro de Industria y el ministro de Asuntos Exteriores, todos del mismo partido, ese ministro dijo que en realidad es falso decir que Israel está trabajando en el Gran Israel, cuando el propio Benjamin Netanyahu salió y dijo, sí estoy trabajando en el Gran Israel. Pues bien, ese es el gobierno libanés. Es un tema fascinante y creo que merece una conversación aparte sobre el renacimiento del eje de la resistencia, como tú y yo comentamos la última vez. Me encantaría que volvieras al programa para centrarnos específicamente en esa cuestión. Pero si volvemos la mirada hacia Teherán, parece que Teherán seguirá firme en su exigencia de que se levante el bloqueo naval de Estados Unidos como condición para avanzar. Y si eso ocurre,
podría ser organizaciones que hablando de forma de conversaciones directas a alto nivel. Y si eso no ocurre, y si hay una nueva escalada, una carta que Yemen probablemente jugará es, por supuesto, cerrar Bab el-Mandeb, porque la estrategia es hacer que el coste de la guerra sea insoportable, ya que militarmente Irán es más débil que Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es una potencia nuclear, así que el aspecto económico de la guerra es fundamental en la estrategia de Irán. Una interrupción en Bab el-Mandeb provocaría, por supuesto, que casi la mitad del transporte marítimo mundial se detuviera. Y eso sería realmente catastrófico para la economía global, incluida la de Estados Unidos, incluida Europa, para todos. ¿Qué probabilidad hay de que Ansar Allah e Irán jueguen esa carta que cierren Bab el-Mandeb si no se logra un avance diplomático significativo en la próxima semana o así? Si la guerra vuelve a empezar, Bab el-Mandeb será la primera carta que usará Ansarullah en Yemen. Y ahí es donde la economía mundial va a sufrir. Sabemos que Arabia Saudí sigue exportando unos 3,5 millones de barriles de petróleo, compensando a través de la terminal de Yanbu, en el Mar Rojo, por el cierre del estrecho de Hormuz. Pero si hay otra guerra, Bab el-Mandeb se cerrará. Y entonces la economía mundial sufrirá aún más, mucho más, porque Donald Trump dice que Irán está perdiendo $500 millones al día. Y eso no es cierto, porque Irán no exporta más de 1,800,000 barriles en tiempos de paz. Por tanto, no es verdad lo que él dice, que están perdiendo 500 millones. Pero el mundo entero está perdiendo cada día entre 13 y 15 millones de barriles diarios. No hay forma de compensar eso antes de 8 a 12 meses. Con el cierre de Bab el-Mandeb, Europa va a ser la primera en caer económicamente. Y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que la única manera de contrarrestarlo es que la gente consuma menos, lo que en realidad significa que Europa nos está diciendo que no tiene forma de hacerle frente. En Francia, el gobierno anunció que va a compensar con $6,000 millones por el aumento de los precios. El precio del diésel pasó de €1,50 a €2,50 el litro. Eso es lo que pagamos aquí. Y esto es solo el comienzo de la crisis. El efecto dominó todavía no nos ha alcanzado. Y si hablamos de la gasolina y el diésel, que significan el transporte de todo, eso incluye la comida y todos los demás productos y necesidades esenciales. Si se cierra Bab el-Mandeb, cuesta imaginar las consecuencias devastadoras que tendría para el mundo. ¿Y quién va a ejercer suficiente presión sobre Donald Trump? No tiene amigos. ¿Quién va a decirle que pare? Nadie puede obligarle a detenerse, porque es tan narcisista que cree que todo lo que dice es correcto. Y la gente que le rodea realmente le hace creer que todo lo que hace o dice está bien. Y en cada discurso ataca a Biden, ataca a Obama. Este presidente ha hecho milagros. De repente, Estados Unidos sobrevive solo porque Donald Trump llegó al poder. Y con una persona así, tan inflada, pensar en la economía mundial es lo último que le preocupa. Dijo, tenemos petróleo. Y fue entonces cuando se retiró del programa climático, porque no le importa el clima. No le importa la próxima generación. ¿Qué va a pasar con los niños y con los hijos de esos niños? ¿Qué tipo de mundo estamos dejando atrás? No le importa, porque dice, bueno, la gente en Estados Unidos sufrirá un poco. Esas son sus palabras. Sufrirán un poco. Pero sufrir un poco, o mucho, sigue siendo sufrir. Fue elegido porque dijo que no habría guerra y que bajaría los precios. Los precios están por las nubes y está metido en una guerra israelí porque la ha asumido como propia. Así que con lo de Bab el-Mandeb, da realmente miedo. Por supuesto. Elijah, muchísimas gracias por acompañarnos y por una conversación tan interesante. Espero que vuelvas pronto para un nuevo episodio y así podamos seguir hablando de este tema.
A nuestros espectadores les recomiendo encarecidamente que sigan a Elisha en X y que visiten su página ejmagnier.com, cuyo enlace dejaré en la descripción. Elisha publica allí con bastante frecuencia, veo contenido nuevo prácticamente todos los días, O al menos varias veces por semana, así es que siempre mantiene a su audiencia al día. Elisha, muchas gracias de nuevo y espero tenerte pronto otra vez en el programa. Arist, es para inspitarme. having me.